Hoy es un gusto tener en este espacio al profesor Francisco Leal Buitrago. Hace pocas semanas, 3 semanas, tuvo el reconocimiento como profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, es un gusto saludarlo y tenerlo en este espacio que hemos llamado Los Encuentros YEPRI. Mariana, buenas tardes. Muchas gracias por venir acá a la entrevista. En estos largos años y en estas décadas como trayectoria académica, ¿cuáles son los momentos que usted recuerda como con más cariño o cuáles son los momentos más memorables? Bueno, yo tengo muchos momentos muy agradables y que recuerdo, pero especialmente lo que más me gustó de mis trabajos fue la administración académica, de organizaciones académicas. Y me gustaba, sobre todo si me las entregaban en ceros, como el IEPRI, que me entregaron un párrafo en una hojita de la resolución de la creación del IEPRI. Y como está escrito en el libro de mis memorias, cuando me llamó el rector Marco Palacios a su oficina, yo estaba en los Andes, entonces me dijo que me ofrecía eso, le puse una condición. Yo era amigo muy cercano del rector Marco Palacios, y le dije, con una condición acepto esto, de que usted me apoye en el diseño que yo quiera de el IEPRI, y según mis criterios y mis visiones sobre ese diseño. Me dijo, listo, eso está escrito en las memorias. Entonces, por eso fue un trabajo muy agradable en ese sentido, pues lleno de problemas como todo, empezando de cero. Empezando porque no tenía oficina, sino tenía que irme a un salón a ir empezando todo el diseño. Entonces fue muy, muy agradable empezar de ceros y hacer un diseño de una institución. Otro momento muy importante también para mí, pero que prácticamente empezó de ceros, fue la invitación que me hizo, y yo estaba en la Nacional, el rector Rudolf Gómez, para que fuera a los Andes y diseñara de 2 facultades, sacara una que era la más importante, la de Ciencias Sociales. Entonces llegué allá, yo le dije que con mucho gusto, y hice el diseño de la Facultad de Ciencias Sociales, 6 departamentos, 5 efectivamente de Ciencias Sociales y uno que se llamaba Lenguas Modernas en ese tiempo, el de idiomas. También fue muy importante el diseño de la Facultad de Ciencias Sociales, con muchos problemas, sobre todo de la carrera de Psicología, el departamento de Psicología, porque era de 5 años, y uno de mis propósitos fue pregrados de 4 años, pensando en los posgrados. Fueron las 2 instituciones que diseñé, y entonces para mí fue muy agradable porque me gusta hacer esos diseños según mis criterios, teniendo ya experiencia en la visión de las carreras. Profesor, usted que fue uno de los fundadores del IEPRI, quiero que nos comente cómo fue ese proceso de crear el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La condición que le puse yo al rector Marco Palacios era que me apoyara en todo, hiciera el diseño. Y lo primero que se hizo fue unas notas sobre cómo podía hacer. Y entonces luego vino la convocatoria de profesores, todos venidos de fuera. Fueron 2 convocatorias. Y yo no podía dejar eso sin gente dentro de la universidad que tuviera experiencia. Entonces yo me sonsaqué, entre comillas, a un profesor que es una maravilla, Gonzalo Sánchez. Entonces Gonzalo Sánchez fue la articulación de todas las convocatorias que venían de gente de fuera, de otras universidades, de otras carreras, porque la ventaja del IEPRI es que puedes integrarse en muchas carreras.
Entonces Gonzalo Sánchez fue el coordinador interno de la gente que no conocía bien la Universidad Nacional. Yo por fortuna la conocía porque había estado empezando por mis estudios de pregrado y el primero de posgrado, la maestría que hice, que fue una maravilla, que está mencionada también sobre los profesores latinoamericanos fundadores de la sociología en América Latina, que los trajo Orlando Fassborda. Entonces fue una maravilla de maestría. Lo que yo quise fue tener gente de diferentes carreras, integrar economistas para que le diera mucho más conocimiento de economía, que era el faltante más grande que había en el IEPRI. Lograr una multidisciplinariedad que se logró para que las investigaciones tuvieran un contenido no de una sola línea de quien estaba haciendo la investigación. Entonces me inventé otra cosa que fue lo que bautizó Eduardo Pizarro, que es un humorista, tiene buen humor, el Gólgota. Y era que los trabajos de investigación y los borradores que se hacían de los artículos, entonces tenían que presentarse los viernes por la mañana a una reunión conjunta de todos los profesores de toda la planta. Y eso era el ataque de todo el mundo a ponerle todas las críticas. Y entonces Eduardo Pizarro, con todo el humor que tiene, lo bautizó el Gólgota, porque todos íbamos a la crucifixión presentando nuestros trabajos, porque ahí venía todas las críticas. Ya que usted nos ha comentado este proceso de creación del IEPRI, quiero que ahora nos comente y nos comparta sobre los que considera usted los principales aportes que se han hecho desde el IEPRI, pues a pensar, a analizar el país. Bueno, el primer aporte fue muy importante y fue recién creado el IEPRI al año siguiente, creo que yo, porque el IEPRI se creó en el 86. En el 86 se me olvidaba mencionar también mis hijas de papel, como las llamo yo. 3, la primera ya murió, que era Estudios Rurales Latinoamericanos. Entonces después las 2 revistas que fundé, un análisis político en el IEPRI. Entonces dije, pues la seguridad para que no se desaparezcan, porque en ese tiempo fundaban una revista y a los pocos tiempos se moría, o tenían que sacar, si eran 4 números al año o algo así, tenían que sacar ediciones de más de un número, y eso era un desastre. Entonces puse la condición de que el director del IEPRI fuera el director de la revista, y eso pasó con Análisis Político, y Revista de Estudios Sociales, que fue mi tercera hija de papel, que fue en el Departamento de Ciencia Política, en la Facultad de Ciencias Sociales de los Andes. Entonces, el decano debía ser el director de la revista, y entonces eso fue garantía para que no se murieran. Y son 2 revistas de primer nivel. Coordinado por Gonzalo Sánchez, precisamente, fue un estudio sobre la violencia, y fue una solicitud del ministro de gobierno, como se llamaba en el tiempo, el ministro del Interior. Entonces era un libro importante, y hubo incluso gente de fuera, no solo del IEPRI, sino de fuera, coordinados por el IEPRI todos, y sacaron, ahorita no recuerdo el título, y fue presentado al gobierno de ese momento como el mejor estudio sobre la violencia en ese momento, tanto que de ahí los medios de comunicación se inventaron el mote, el sobrenombre de violentólogos. Entonces, de ahí se apareció, que se difundió muchísimo en los medios de comunicación, los violentólogos. Entonces, el primer título de violentólogos fueron quienes diseñaron y escribieron ese libro. Profesor, usted es sociólogo de formación. Y quiero que ahora nos comparta sus apreciaciones sobre cómo fue estudiar sociología, pero también cómo fue ser partícipe
como profesor de esta carrera en el país? Bueno, la historia de la sociología, yo diría que existe la prehistoria y la historia también. Magdalena, mi esposa, es de la promoción fundadora de sociología en Colombia en 1959. Y fue la primera promoción que no tenía ni sitio se colaban en el edificio de economía, no me acuerdo qué otros, y ese fue el inicio de la sociología. Después Orlando Falsborda, que fue el fundador de la sociología, que tenía tan buenas relaciones con Estados Unidos, él fue el primer doctorado en sociología en Colombia. Orlando Falsborda en una universidad del norte de Estados Unidos, creo, o de la Florida, yo ni recuerdo. Y María Cristina Salazar, su futura esposa, fue el segundo doctorado en sociología. Entonces, esa primera promoción eran unos poquitos, ¿no? 9, 10, no sé cuántos. Y a los mejores, a los 3 mejores, Orlando les consiguió una beca para posgrado con amigos en universidades de Estados Unidos. Entonces es como la prehistoria de la sociología. Y la ventaja de la sociología es que en Colombia, en América Latina, los sociólogos fueron los que crearon incluso ciencia política, los sociólogos políticos. Entonces la ventaja es que había unos sociólogos excelentes y Orlando, con todas sus conexiones, convirtió desde el segundo año, tercer año en adelante, en una de las mejores escuelas de sociología de América Latina, porque invitaba a profesores visitantes, los mejores sociólogos de América Latina. Y eso fue muy importante, sobre todo para mí, que yo entré tarde a sociología, porque primero estuvieron mi estadía en el ejército cuando me reclutaron para los bachilleres del MAC, Batallón Miguel Antonio Caro, invento del general Rojas Pinilla. Entonces yo fui de la segunda o tercera promoción del MAC, que era un batallón que estaba en la escuela de infantería. Y mis compañeros de San Bartolomé de la Merced, donde yo soy bachiller, había 2 hijos de oficiales del ejército y me convencieron de que nos pasáramos a la escuela militar, porque dijo, aquí en medio de todos los campesinos que son reclutados a la fuerza en los mercados de los pueblos de Colombia, entonces es mucho mejor, porque allá pues es mucho más duro, más rígido todo, pero está uno entre clases medias, incluso todavía había clases de la burguesía, hay candidatos. Entonces esa fue mi vida, y que por inercia, porque murió mi papá en el primer año que estuve yo en la escuela militar, entonces seguí, y por eso llegué tarde, en 1963, en la 4ª promoción de sociología. Pero fue una maravilla porque ya había unos excelentes profesores, y a los 2 años empezó a invitar Orlando, ya habían llegado profesores que fueron los fundadores de la sociología en América Latina. Entonces yo hice mi maestría, por ejemplo, después de los 4 años del pregrado, en sociología del desarrollo, y tuve una gente muy brillante, como Fernando Enrique Cardoso, inclusive después presidente del Brasil, y así había gente de México, de Perú, de Argentina, de Chile, de Brasil. Entonces tuve unos profesores excelentes. Entonces yo diría que sociología nació adulta, y eso es muy importante porque era una disciplina importantísima en las ciencias sociales, que competía con cualquiera. Tenía el problema de la sociedad
de Colombia, que pues en ese tiempo todavía el machismo, si todavía el machismo es muy grande, la gran mayoría de los estudiantes eran hombres. Entonces había muy pocas personas, mujeres, que entraban, era una minoría a la Universidad Nacional. Y quiero que cerremos esta conversación, profesor, con una pregunta sobre su más reciente publicación, el libro de antologías. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Esa publicación se presentó ayer en la Universidad de los Andes, que como le dije informalmente, fue una sorpresa para mí muy agradable porque es el primer libro que presento de los múltiples que he sacado como un homenaje. Entonces la invitación a la presentación del libro era respaldado por homenaje al autor. Hubo un exalumno de pregrado que ahorita está haciendo estudios de posgrado en Europa, que fue el que me recomendó Claudia María, mi hija, para que me ayudara a la elaboración del libro. Entonces sacamos cantidades de columnas y él hizo una organización previa excelente, una persona realmente brillante. Y se me fue ahorita el nombre por mis 85 años. Y se hizo una organización muy buena, con obviamente discusiones con Claudia María y discusiones conmigo, y de ahí sacáramos una selección de 50 columnas. 50 columnas que los nombres de los capítulos, digámoslo así, que agrupaba columnas, los temas, según los temas estaba el nombre de cada uno de los capítulos. Y el primero de ellos no tiene que ver nada con la academia. Por ejemplo, está dos columnas, una sobre Buenaventura, el puerto, un puerto que es un desastre, abandonado por el Estado, como todo el Pacífico, y la llegada a la vejez, que es una columna. Entonces creo que hay 3 columnas en esa primera parte que no tienen que ver nada con la academia. El resto sí tiene que ver con la academia. La mitad de esas columnas son del periódico que saco mis columnas ahora, del Espectador. Son 25 columnas, porque la selección total fueron 50 las que escogieron. Son 25 columnas y después siguen 10 del Tiempo, de la época al principio de este siglo. Después me pasé al Espectador cuando el Espectador pasó a ser diario, y las otras son de semanarios virtuales. Entonces son una selección de 50, yo diría que una excelente selección, y la ventaja del libro también en términos de presentación es que el diseño es muy bonito. Fue un diseño hecho por la editorial de la Universidad de los Andes, con comentarios de Claudia María, mi hija, como comentarios míos, con comentarios de Mariana Serrano Salamea, que es la que también escribió una presentación en el libro, y Tomás Mantilla, que fue el que hizo la organización. Entonces está un artículo corto de Tomás Mantilla. Está, primero que todo, mis agradecimientos a ellos y a la universidad y al decano Mauricio, y luego viene el artículo de Tomás, luego el de Mariana, su tocaya, y luego viene toda la organización que es excelente. Es un libro bueno, bonito. No sé si será barato, como se dice, bueno, bonito y barato, porque eso depende de ya la editorial de los Andes. Entonces yo lo recomiendo porque incluso salió un artículo de mis columnas en El Espectador de ayer con un interrogante que decía mi último libro publicado, algo así, con interrogante. Entonces, ¿por qué? Por mis 85 años. Entonces, es un libro que fue
que lo considero ahorita mucho más agradable por la buena acogida que hubo en el día de ayer en la presentación, con incluso amigos que no veía hace varios años, bastantes años, llegaron allá a acompañarme, entonces fue muy agradable, fue muy agradable.